Bienvenidas y bienvenidos a su canal Psicoayuda Guatemala. Les saluda Yadira Monterroso. Continuamos con la lectura Mujeres maltratadas, los mecanismos de violencia en la pareja, de la doctora psiquiatra Mary Franz Irigoyen. Capítulo 5, la ayuda exterior, página 115. Es peligroso vivir en el mundo, no por culpa de quienes hacen el mal, sino por culpa de quienes miran y permiten que se haga. Einstein. Poco después de la publicación de mi primer libro, recibí la siguiente carta del señor X. Señora, su libro ha descrito situaciones y rasgos de carácter que me resultan familiares. En la actualidad, nuestra pareja se encuentra sumida en una crisis sin salida. Tras reflexionar los interrogantes o tentativas de comprensión que formulo, me dejan sin respuesta, provocando un desequilibrio doloroso. La situación conyugal de dimensión familiar, 2 niños, se orienta hacia una separación. Tengo necesidad de conocerla ante este destino que acepto y que me gustaría comprender. Reciba un cordial saludo. 3 días después recibo la siguiente carta de la señora X. Doctora, mediante esta carta quisiera en primer lugar agradecerle la valiosa ayuda que me proporcionó su libro, pues me ayuda a superar etapas difíciles de vivir. Tras años de cuestionamiento, de sufrimiento, de búsqueda de soluciones para proteger a nuestra familia, dije a mi marido a principios de noviembre que ya no podía imaginar una vida en común y que su obstinación por romperlo todo superaba mis fuerzas. Estaba pidiendo la separación. Acudí a la consulta del médico poco después y le solicité la baja laboral y ansiolíticos. Por primera vez en mi vida. En unas semanas perdí 3/10 partes de visión en el ojo derecho y me tuvieron que hospitalizar por una infección de inflamación en el nervio óptico y la sustancia blanca. Me ocurrió al mismo tiempo un tipo de episodio menos violento, hace 4 años, durante un periodo muy difícil para mí. Cuando salí del hospital luché por buscar un psiquiatra al ser consciente de mi depresión y encontré un médico en quien confío plenamente. La ira y el sufrimiento me proporcionaron energía para negarme a mantener cualquier discusión con mi marido, sin fijarme en sus maniobras con nuestros hijos, oponerme con fuerza a sus acusaciones, al tiempo en que he pedido que deje a los niños al margen de nuestros problemas. Como respuesta, cierra el pico y una bofetada delante del mayor. Y, por respeto a él, no he querido hablar de mis inquietudes ante la actitud de un marido que era incapaz de asumir sus responsabilidades. Tercer episodio de desempleo de larga duración en 10 años, después de haber luchado durante años contra la demolición sistemática de los demás, empezando por todos los miembros de la familia y de nuestros amigos, o mis amigos, porque los suyos fueron desapareciendo durante los 2 primeros años de matrimonio, después de haber renunciado por 2 veces a tener un hijo que yo anhelaba, deseaba y que no tenía derecho a traer al mundo, cuando su padre aseguraba que iba a marcharse, que no teníamos nada en común y que yo estaba loca, y era incapaz de darle lo que él quería, sodomía. Después de enterarme de que a cambio me había engañado con la madre de la mejor amiga de nuestro hijo, de haberle pedido que viniera conmigo al psicólogo, de haber empezado a acudir a tratamiento hace 3 años, un tratamiento que interrumpí cuando perdí a 2 miembros de mi familia. Después de haberme llamado de todo, gilipollas, lastre, vieja, burguesa, etc., yo solo recibí improperios como
Tú cierra el pico, tendría que haberte hecho callar desde el principio. No aguantas que se te diga nada, estás en tu pedestal, eres independiente. En la actualidad estoy peleando para reunir testigos, conseguir certificados médicos. Mi marido, al saber que le pido que se someta a tratamiento y que abandone el piso, cuyo coste llevo asumiendo yo desde hace 5 años, rechaza la reconciliación, afirma que está tratándose y que está buscando trabajo, y que esto es incomprensible con una exclusión familiar. Por su secretaria, se lo solicitaba que estaba. No obstante, me permitió pedirle una cita con urgencia, pues un certificado suyo me sería de gran ayuda. Reciba un cordial saludo. Antes de haber pedido proponer una cita a esta mujer, me entero que por una llamada telefónica de un miembro de su familia, 2 días después de que su marido la había asesinado y había asesinado luego a los niños antes de quitarse la vida. Estas cartas terribles nos muestran perfectamente el desfase entre los discursos de ambos cónyuges. La carta del señor X es vaga y apenas resulta inquietante. En la de su mujer se percibe al mismo tiempo desesperación y determinación. Describe todos los registros de la violencia psicológica, el aislamiento, los insultos, la manipulación, las presiones, y solo habla de la violencia física de modo accesorio. Pero manifiesta también que su marido se niega a marcharse y, como ya hemos comentado con insistencia, la peligrosidad aumenta durante las separaciones. De forma habitual en la pareja, el discurso de los hombres no tiene nada que ver con el que mantiene la mujer. Es como si no estuvieran hablando de la misma situación. Ahora bien, la mayor parte de las veces preferimos escuchar solo la versión menos inquietante, partiendo del principio de que la mujer exagera forzosamente. Pero si no es así, como ya hemos visto, porque las mujeres, al contrario, tienen una tendencia a minimizar los hechos. Por eso insisto de que debe tomarse en serio la violencia psicológica y no esperar a que una mujer sea golpeada o asesinada para reaccionar. ¿Qué pueden hacer los más allegados? Igual que sucede con las personas que están atrapadas en una secta, suelen ser la familia o los amigos íntimos quienes se preocupan primero por la metamorfosis manifiesta de la víctima, pero están desamparados y no saben qué conducta adoptar, cómo ayudar a una mujer visiblemente maltratada por su marido. Quienes quisieran ayudar no comprenden la escalada de la violencia. Les gustaría que las mujeres reaccionaran con más fuerza para que no se dejaran manipular. Como la víctima principal no dice nada, pensamos que tiene sus motivos y no damos ningún paso o bien trivializamos. No es para tanto, te toman las cosas demasiado a pecho. También puede ocurrir en el entorno, responsabilice a la mujer. Te lo has buscado, sabes que es iracundo, no era necesario ponerle nervioso. Veamos un caso. Cuando se lo conté a mi tía, solo me dijo, ¿qué puedes hacer para arreglar la situación? En lugar de decir, eso no es normal. Y mi madre añadió, es verdad que tienes un carácter difícil, pero hay que conformarse. Lo importante es que te quiere. No es nada sorprendente, ya que en la vida cotidiana podría ser encantador con mis allegados. Golpeaba a la chita, callando, sin testigos. Las mujeres que sufren violencia son muy sensibles a las reacciones de su entorno. Sin embargo, con frecuencia encuentran conmiseración, apuro, rechazo o culpabilización, unas actitudes negativas que intensifican su dificultad para denunciar los hechos. Una pelea o una explosión de violencia entre el marido y su mujer, entre amantes, sigue considerándose aún con demasiada frecuencia un asunto privado. Es habitual oír a personas que dicen haber
escuchado gritos de una mujer en casa de los vecinos, pero que no han hecho nada, esperando solamente a que se haga de nuevo el silencio para volverse a dormir o ver la televisión tranquilamente. Para detectar que una mujer está sufriendo malos tratos con regularidad, es preciso ser un agudo observador, advertir que se ha vuelto apática, encerrada en sí misma, que está deprimida, en vilo, siempre nerviosa en presencia de su pareja, observar que el hombre contesta en lugar de la mujer, que controla sus salidas, su aspecto, las personas que con frecuencia le dicen a ella, la critican o se burlan de ella delante de los demás. En estos casos hay que intentar hablar con esa mujer sin testigos, escucharla sin juzgar, respetando su confidencialidad y sus palabras. En el caso de necesidad, ella debe ponerse en contacto con personas o instituciones que puedan ayudarla, asistente social, asociaciones o médicos. Observar el comportamiento del hombre no permite comprender la situación. Además, si se preguntan los vecinos o amigos sobre la manera de ser de este último, suelen decir que no advirtieron nada, porque como hemos visto, la mayor parte de ellos presentan un comportamiento socialmente aceptable. Los amigos y compañeros no se dan cuenta del aumento de la tensión que procede del acto de violencia. El mejor de los casos, podrían decir que la persona les parece algo preocupada, tensa o distraída. No es frecuente que el agresor exponga públicamente su comportamiento y, por lo general, las personas que podrían haber ayudado a la mujer han sido apartadas. No debe olvidarse que como se ha instaurado la violencia, la mujer se encuentra aislada de sus amigos, de su familia, de todos los que podrían ayudarle a reaccionar. Veamos otro caso. Alain es notario en una ciudad de provincia. Es un hombre notable apreciado por sus iguales, miembro de varios clubes frecuentados por la élite regional. De él dependen una treintena de puestos de trabajo. Cuando Brigitte, su mujer, se atrevió a denunciar la violencia de su marido, perturbó visiblemente este orden de provincias. En primer lugar, le costó que le extendieran un certificado médico por los golpes que había recibido, porque los médicos más cercanos eran amigos de su marido. Por supuesto, el día en que Alain empujó a Brigitte y la tiró del vehículo en marcha, arrastrándola varios metros, los certificados médicos realizados en el hospital fueron inapelables. Sin embargo, Alain solo fue condenado a pagar una elevada multa, ya que encarcelar a ese hombre que había supuesto el paro técnico para los empleados de su notaría por descontado. La Cámara de Notarios local podría haber nombrado un administrador provincial, pero no lo hizo. Gracias a la ayuda de la Asociación de Mujeres, Brigitte pudo marcharse de casa, pero después, como no disponía de talonario ni de tarjeta de crédito, la única solución que le quedó fue alojarse en casa de amigos a la espera del divorcio. La respuesta de los profesionales de sanidad. La violencia conyugal continúa siendo un problema muy infravalorado, incluso por los profesionales de sanidad. Cuando las mujeres maltratadas acuden a la consulta, no precisan el origen de sus problemas o bien esgrimen una explicación más o menos creíble, como caída por la escalera, golpe contra la puerta abierta. Por consiguiente, sería necesario que los profesionales de sanidad aprendieran a detectar los inicios de violencia conyugal. Sin embargo, por otra parte, no poseen suficiente formación y por otra suelen temer ofender a las pacientes planteando preguntas demasiado directas. Solo los médicos sensibilizados con esta problemática saben determinar un diagnóstico. Lamentablemente, algunos continuarán pensando que se trata de un asunto privado y otros todavía siguen influidos por los prejuicios sobre las mujeres. Por otra parte, los médicos generalistas
temen la reacción de las familias y como deben guardar el secreto profesional, tienen miedo a posibles consecuencias judiciales, sobre todo porque no siempre están apoyados por los consejos regionales del Colegio de Médicos. Muchos médicos se limitan a recetar tranquilizantes y analgésicos para paliar los síntomas, pero como la mujer continúa inmersa en la situación traumática, no cambiará nada. Los médicos pueden conseguir que soporte situaciones que no toleraría normalmente. El riesgo es que si se produce un aumento de inquietud, supere la dosis e intente suicidarse, o que a lo largo plazo se instaure una dependencia a los ansiolíticos. Una mujer víctima de violencia se siente perturbada por lo que está viviendo, por eso hay que procurar no convertirla en enferma mental. Es importante tranquilizarla y decirle que ella no es quien tiene un problema, sino su compañero. Cuando un médico piensa que una mujer es víctima de violencia conyugal, debe evaluar las consecuencias físicas y psicológicas de este maltrato: estado de ansiedad, estado depresivo, posible estrés postraumático, analizar la conveniencia de un tratamiento de apoyo, pero cuidado, debe desconfiarse de un tratamiento antidepresivo prescrito con excesiva rapidez antes de una evaluación, que podría ocultar los síntomas y dar falsa impresión de que el problema no reviste tanta gravedad. En su tesis de medicina, la doctora Cecile Morvant ha analizado las actitudes de los médicos generalistas ante la violencia conyugal. Aun cuando su función es detectar y tratar a víctimas de violencia conyugal, organizar su seguimiento y derivación a otros profesionales. Cecile Morvant pone de manifiesto que no se sienten lo suficientemente formados como para llevar a buen puerto este tratamiento. En particular, no hay garantías de que los certificados médicos estén siempre bien redactados, aunque constituyen documentos esenciales en caso de iniciar un proceso judicial. Se trata de un verdadero problema de salud pública, y los profesionales de sanidad deben desempeñar un papel fundamental en el tratamiento y la ayuda de las víctimas, pero también en la prevención de violencia ejercida contra las mujeres. En febrero de 2001, el informe del profesor Herion, presentado al Ministerio de Sanidad francés, alerta a los médicos sobre las consecuencias de los malos tratos ejercidos en la relación de pareja y, en particular, sobre el estado de salud de la persona que lo sufre. Sigue un reconocimiento médico sistemático y, en particular, con mujeres embarazadas. Además, resultaría útil que los servicios de urgencias se considerara preguntar a las mujeres si su herida o su enfermedad guardan relación con malos tratos. La página web de Institut de Humanitaire France, destinada a profesionales de sanidad europeos, propone algunas pistas para abordar este complicado tema. Los mensajes, carteles, folletos, etc., que denuncian la violencia ejercida contra las mujeres pueden contribuir a dar a conocer la envergadura del problema y hablar de él. Determinar los instrumentos de reconocimiento implica que los profesionales, médicos, psicólogos, comadronas, asistentes sociales, en contacto con las asociaciones, puedan trabajar en red para establecer un seguimiento de la víctima. La respuesta de las asociaciones. La ayuda a mujeres víctimas de violencia conyugal constituye una toma de conciencia relativamente reciente, ya que las primeras casas de acogida para mujeres maltratadas se crearon en Estados Unidos a principios de la década de 1970. En Francia, grupos feministas crearon asociaciones para ayudar a mujeres maltratadas, y en 1978 se puso en funcionamiento la primera estructura de acogida para mujeres en situación de maltrato y sus hijos, el Centro Flora Tristan. En 1987, las asociaciones francesas se agruparon para formar la Fédération Nationale Solidarité Femmes.
Actualmente se han establecido dispositivos para que las mujeres sean acogidas de forma urgente en centros de acogida o alojamiento. En 1992 se puso en funcionamiento una línea telefónica de atención permanente a instancias de la Secretaría de Derechos de la Mujer. La violencia conyugal a mujeres y información del servicio. La Secretaría Francesa de Derechos de la Mujer e Igualdad ha editado varios folletos destinados a las mujeres, por supuesto, pero también a los asistentes sociales, la gendarmería, la policía, los profesionales de sanidad. La Dirección General de Sanidad ha elaborado otros documentos que están disponibles en las comisarías y en las delegaciones de los derechos de la mujer. Se han puesto en marcha cursos de formación para los profesionales de la policía y para los asistentes sociales. Con el impulso de los sucesivos ministerios responsables de los derechos de la mujer, el Estado francés se ha implicado en la lucha contra la violencia conyugal con la colaboración de otros ministerios. Esta política se articula en torno a varios ejes: la sensibilización de la población y formación de los que ocupan de estos casos, ayuda a las víctimas, el Estado interviene ayudando a las asociaciones, represión de la violencia conyugal. ¿Cómo intervenir? Para ayudar a una mujer que sufre malos tratos, debe evitarse ante todo juzgar y culpabilizar y recordarle que la ley castiga ese tipo de actos. Debe evaluarse el maltrato teniendo en cuenta el hecho de que incluso en casos de violencia confesa, las mujeres buscan excusas a su agresor y minimizan la gravedad de sus actos. Debe responderse a cualquier petición de ayuda formulada con urgencia y garantizar la seguridad de la víctima y de sus hijos, remitiéndola a asociaciones especializadas y otros centros de apoyo. En el caso de temer riesgo físico, debe desarrollarse con la víctima un plan de seguridad, ayudarla a detectar enseguida los momentos en que corre mayor peligro. Para ello debe analizarse con detalle los contextos en que se produjeron los anteriores actos de violencia. Cuando la pareja está separada, la mujer debe cambiar las cerraduras, ir acompañada cuando salga sola por la noche y, de modo general, evitar cualquier encuentro con el agresor o estar a solas con él. Cuando la pareja sigue viviendo bajo el mismo techo, la mujer debe detectar las escalas de violencia y encontrar una escapatoria para ponerles fin. Las mujeres deben aprender a reaccionar cuando su compañero se ponga violento, mantener la calma, procurar entender lo que le ha contrariado y no responder ante las provocaciones. Si amenaza con golpear, hay que intentar marcharse o incluso encerrarse en el cuarto de baño con un teléfono móvil. En caso de consulta médica, si se han producido golpes, la mujer debe solicitar un certificado de incapacidad laboral total, aunque no ejerza ninguna actividad profesional, y entregárselo a una persona de confianza. A continuación, deberá buscar apoyo psicológico para salir de la situación de dominio, pero no deberán desaprovecharse las soluciones que permitan la incorporación al mundo laboral. Mediante la formación profesional, las mujeres recuperan confianza en sí mismas, se dan cuenta de que son capaces de ser apreciadas por sí mismas. La respuesta judicial. El hombre solo se permite ejercer esa violencia porque piensa que su mujer no dirá nada y por lo general hace lo necesario para que se calle. Una situación abusiva siempre se agrava con el tiempo. Por lo tanto, es preciso intervenir desde el exterior para interrumpirla. Las mujeres vacilan a la hora de denunciar, afirman que no lo hacen para no incrementar la violencia del compañero y la mayor parte de las veces se limitan a declarar ante la policía sin interponer denuncia. Pero esto no supone un avance en la situación, ya que una declaración no es más que una simple descripción de los hechos que no desemboca en una investigación.
También puede ocurrir que los policías tomen ellos mismos la iniciativa de valorar la gravedad del caso, estimen que la mujer exagera y decidan que una simple declaración basta. Sin embargo, se ha constatado que la presentación de una denuncia disminuye el recrudecimiento de las agresiones físicas. Aunque el marido violento considere que su mujer le está haciendo chantaje, a menudo esos mismos hombres son quienes presionan a sus compañeras para obligarles a retirar la denuncia. Atrapadas por la culpabilidad, estas acaban cediendo en más de la mitad de los casos. Mientras vivan en el domicilio conyugal para no sufrir represalias, tienen miedo de denunciar lo que están sufriendo. No obstante, hay que saber que cuando una mujer retira la denuncia, la fiscalía puede decir igualmente llevar a los tribunales al hombre violento. Pero esto solo sucede en caso de violencia física. Sería necesario, por lo tanto, ampliar esta medida a los casos más sutiles de violencia psicológica, solicitando la opinión de un psiquiatra o un psicólogo. Es una pena que en este momento las mujeres no reciban asesoramiento para conocer sus derechos. Por lo general esperan haber tomado la decisión de divorciarse para acudir a un abogado. En Francia, en 1994, la violencia contra el cónyuge constituye una circunstancia agravante. Si la incapacidad laboral total es superior a 8 días, las penas se incrementan, salvo en caso de separación de la pareja cuando sucedieron los hechos. Recientemente, se han tomado medidas para luchar contra los malos tratos infligidos a las mujeres. La ley del divorcio, que entró en vigor en enero de 2005, contempla la evicción del cónyuge violento para que la víctima pueda permanecer en el hogar familiar con los hijos. El Ministerio de Justicia ha distribuido una guía pública a todas las personas que están en contacto con las víctimas para formar la escucha, el apoyo, la ayuda y la información. Aunque existen textos, a una mujer víctima de violencia sigue resultándole difícil presentar una denuncia ante la policía y considerar que esa denuncia irá seguida de medidas judiciales eficaces. Por eso se han elaborado recomendaciones para ayudar a las mujeres. Ante esta profusión de medidas, se ha objetado que no debería haber una justicia destinada para los hombres y para las mujeres. La justicia debe ser la misma para todos, por supuesto. Los actos delictivos carecen de sexo, pero puede reconocerse que si se precisan medidas específicas para mujeres víctimas de violencia conyugal, no es porque sean mujeres, sino porque son víctimas con mayor frecuencia. En algunas circunstancias, los hombres violentos declaran sistemáticamente ante la policía y son amonestados por esta. Los policías cada vez están mejor formados, pero todavía queda mucho por hacer, ya que cuando no se ha producido violencia física confirmada por un certificado médico, aún puede darse el caso de que una víctima tenga que declarar en presencia de su compañero. Es importante imponer una solución judicial desde el momento en que exista violencia física y ponerla cuando una persona denuncia violencia psicológica. Por el momento, la mayor parte de los divorcios que son consecuencia de malos tratos lo son por responsabilidad compartida. Para obtener un divorcio por comisión de una falta, es preciso que la violencia física sea lo bastante grave como para imposibilitar la continuación de una vida en común. Las mediaciones. En caso de denuncia por violencia conyugal, los jueces deben verse tentados de proponer una mediación. El peligro de una mediación es trivializar la violencia y reducirla a un simple conflicto de pareja. El proceso consiste en acercar a los dos cónyuges pidiéndoles que cada uno dé un paso hacia atrás. Sin embargo, como ya hemos comentado, la violencia conyugal, las dos partes no son iguales, la relación es asimétrica.
Por una parte está el cónyuge abusivo y por otra una mujer que carga ella sola la culpabilidad por el fracaso de la relación. Parece que los jueces están empezando a comprenderlo en casos de violencia física flagrante, pero no tienen en cuenta lo suficiente cuando se trata de violencia perversa. Sin embargo, precisamente en ese tipo de violencia es donde se ven las situaciones de dominio más intensas. Una mujer que tiene miedo está paralizada y no puede expresarse libremente. Durante la mediación no se atreverá a expresar sus ideas, sus sentimientos, sus emociones o pena de represalias. Puede sentirse doblemente víctima, puesto que no se reconoce su sufrimiento. Ahora bien, cuando se realiza una mediación penal, se dicta un auto de sobreseimiento, es decir, no se persigue por vía penal a la persona acausada. Los dictámenes periciales. Se procurará evaluar la peligrosidad del cónyuge violento en caso de violencia física, pero cuando se trata de violencia psicológica se requiere el informe de un profesional que sepa detectar la manipulación. Durante las separaciones, cuando hay un certificado de agresión con lesiones que confirme sin lugar a dudas la realidad de la violencia, las víctimas tienen muchas dificultades para hacerse oír. En estos casos, los abogados solicitan un dictamen psicológico que, a menos que exista una patología evidente en uno u otro miembro de la pareja, suele resultar decepcionante en la mayor parte de los casos. Veamos un ejemplo. Verónica y Henry, ambos muy enamorados al principio de su relación, se casaron a los 30 años y han tenido 2 hijos. Tras el nacimiento del primer hijo, la situación se degradó con rapidez. Injurias, insultos, reprimendas diversas del hombre a la mujer, humillaciones, descalificaciones, incluso en público algunas veces. Para comprender lo que estaba sucediendo, Verónica consulta a una consejera matrimonial. Su marido solo la acompaña 2 veces diciendo que no sirve para nada, que Verónica está tirando el dinero familiar porque de todos modos no escucha lo que le dicen. La violencia física llegó después. Verónica solo tenía lo que se merecía, afirmaba Henry. Verónica consigue que certifiquen la agresión y obtiene 11 días de incapacidad laboral total, a pesar de la diferencia en la corpulencia de los 2 cónyuges, 100 kilos para él y 53 kilos para ella. El fiscal sobresee el caso al considerar que se trata de una fuerte pelea entre adultos. Durante el divorcio, el dictamen psicológico que se solicitó decía en sustancia: el señor X es un hombre inteligente, sobrio y pausado. Se siente visiblemente afectado por la petición de divorcio por considerarse mancillado. Niega con rotundidad la acusación de violencia que se le imputa. Expresa arrepentimiento por haber propinado a sus hijos azotes demasiado fuertes en 2 o 3 ocasiones. Explica las maniobras de su mujer como una dificultad personal para soportar la contradicción, lo que explica su desacuerdo, incluso el recurso a la violencia por su parte. La señora X está fijada a una violencia de su marido. Recuerda situaciones de conflicto donde no parece pasiva, sino siempre voluntariosa, y esto hasta la descripción de esa famosa escena conyugal. Para la señora X, el ideal de una vida para 2 se ha desvanecido rápidamente por la experiencia de su vida en común. Con el tiempo se ha ido intensificando su rebelión ante su marido, lo cual ha convertido en desarmonización la relación, el lugar común de una patología de pareja. La señora X, en opinión del experto, cometió el error de no permanecer pasiva, de no estar lo suficientemente dominada. A pesar de los 11 días de incapacidad laboral total,
no se ajusta al perfil típico de la mujer maltratada. El experto concluye, nada indica que la violencia pueda atribuirse a la patología de uno de los dos progenitores, simplemente es fruto de su patología de pareja. Como el experto no detecta patología alguna en ninguno de los dos cónyuges, considera que la situación es igualitaria, influido tal vez por la profesión de Henry. Trabajaba en el campo de los recursos humanos, mientras que Veronique es secretaria. No tiene en cuenta la desigualdad de las posiciones de la pareja, como tampoco su desigualdad física. ¿Es esta relación realmente igualitaria? El experto se toma al pie de la letra el discurso de Henry, pero como ya hemos visto, los hombres violentos no reconocen nunca sus acciones. Algunos expertos solo tienen en cuenta las patologías psiquiátricas evidentes, pero los individuos violentos solo presentan enfermedades mentales en casos muy contados. Las personas violentas siempre niegan los hechos y las más hábiles, los perversos narcisistas, saben transmitir una apariencia irreprochable al tiempo que acusan al cónyuge. Es cierto que pueden alegarse violencias sin que exista fundamento durante un divorcio. Cuando una mujer ha sufrido violencia en la pareja, puede preguntarse si el hombre que se ha comportado con ella de ese modo no va a ser peligroso para los hijos. A esto responden los jueces, su marido se ha mostrado violento con usted, no con sus hijos. La mujer puede tener motivos para preocuparse por el comportamiento del padre hacia los hijos, pero eso no impide que reciba una severa sanción si no respeta el derecho de visitas. Si los jueces se muestran tan prudentes es porque temen lo que ha denominado síndrome de alienación parental. Ocurre, en efecto, que durante una separación uno de los progenitores pretende manipular a un niño y le pone en contra del otro progenitor, haciéndole creer que este último tiene la culpa de todo. Para alejar al padre de la vida de su hijo, algunas mujeres no dudan en acusar al cónyuge de violencia o, peor aún, de abusar sexualmente del niño, lo que implica el recelo de los jueces ante tales alegaciones. En caso de violencia psicológica, la manipulación puede proseguir mucho después de la separación por medio del derecho de visita, aunque en este momento de comparecer ante un juez ejerzan presión para quedarse con la custodia del niño. Los hombres violentos poseen un perfil narcisista, buscan después distintos pretextos para escapar a sus deberes paternos. Los hombres rígidos, por el contrario, exigirán que se les entregue a los niños en una hora determinada y cualquier retraso se convertirá al momento en una denuncia por sustracción de un menor. Parece que a esos hombres no les apetezca realmente pasar un buen rato con sus hijos, solo quieren ejercer un derecho, su derecho de visita. El niño está instrumentalizado como lo habría estado la madre. ¿Cómo desmontar la violencia psicológica? Los jueces se pronuncian en función de pruebas, sin embargo, muchas veces el entorno elude su comportamiento en un momento de declarar. Ante un juez, ante un hombre violento, si no existen pruebas de sus actos, se erigirá como víctima. Hablará tranquilamente y procurará presentar a su mujer como una histérica. La mujer tratará de defenderse y cuanto más se justifique, más se hundirá. Los jueces, temiendo la manipulación, preferirían no pronunciarse en un sentido o en otro, optarán por una solución intermedia. Las mujeres víctimas suelen sentirse decepcionadas por las decisiones de la justicia, puesto que saben que, sea cual sea la gravedad de lo que han estado sufriendo, rara vez la sanción será proporcionada, a menos que no resulte muy flagrante, algo extraño cuando se utilizan procedimientos perversos. Los jueces no suelen tener en cuenta la violencia psicológica, pero las mujeres solo pueden curar sus heridas cuando se les ha reconocido como víctimas y se ha castigado la agresión. Veamos un caso.
Mi marido siempre se ha mostrado violento verbalmente, pero el día en que me molió a palos y golpeó a nuestro hijo, decidí abandonarle. Como se empeñaba en negarlo y aseguraba que me había caído por la escalera, después de 2 años de proceso judicial aún no se ha dictado sentencia de divorcio. Tras 6 meses de encuesta social, me dijeron que mi marido estaba locamente enamorado de mí y que entre nosotros solo había un problema de comunicación. Mi hijo grita cuando tiene que ir a su casa y sin embargo, a pesar de la opinión del psiquiatra que determinó que el padre era peligroso para el niño, nunca he conseguido que las visitas transcurran en presencia de un tercero. Una mujer me ha enviado de forma anónima esta carta que ilustra perfectamente la dificultad de las mujeres para que las escuchen y las entiendan. Por desgracia, conformo parte de esas víctimas que no pueden defenderse haciendo valer sus derechos, que han caído en la trampa de algunos hombres que conocen las leyes y los procedimientos y que hacen todo lo necesario para vigilar los actos más mínimos de sus cónyuges. Antes de poder escapar definitivamente de las garras del cónyuge y estar protegida por los servicios policiales y sociales, es necesario, obviamente, cierto número de documentos que justifiquen los hechos, como certificados médicos, certificados expedidos por los servicios de medicina forense, testimonios escritos de amigos y vecinos, etc. Pero, ¿qué debe hacerse cuando la agresión se produce en la intimidad más total? Sin testigos, en mitad de la noche, sin golpes ni heridas visibles, sin marcas que muestren que se ha empleado la fuerza, y es que a menudo nos olvidamos de hablar de la fuerza moral, del miedo y de la consecuencia del consentimiento forzado de la mujer para proteger a los hijos que duermen en la otra habitación. En este caso, mucho más frecuente de lo que nos imaginamos, ¿qué ocurre concretamente? La mujer presenta una denuncia en comisaría y envían una citación al cónyuge a la dirección donde también vive la mujer. ¿Cree usted que este hombre tan inteligente dirá a su mujer: vaya, me ha llegado una citación, debe ser por el daño que te he hecho? ¿Nos vamos a cenar a un restaurante esta noche, cariño? O quizá le diría al juez: efectivamente, señor juez, me doy cuenta de la gravedad del acto que he cometido. Dejo a mi mujer tranquila y abandono el domicilio conyugal sin crear problemas. No, eso solo ocurre en las personas normales. Como conozco los hechos, permítame que le exponga la situación de forma realista, con el miedo en el cuerpo y la angustia continuada que provoca que te sobresaltes al menor ruido de pasos o de un claxon, el móvil en la mano, con ese temor a no saber qué decir cuando llame, porque seguro que llamará, ya que sospecha de lo que está haciendo ella y por tanto toma precauciones. Ella llega a la comisaría, donde pasarán unos 35 minutos antes de que la reciba un agente, y 30 minutos es mucho, demasiado cuando se tiene miedo. Una vez que ha presentado la denuncia, solicita protección y será enviada con los niños a un centro de acogida urgente. Poco después, él será detenido de forma preventiva a instancias del fiscal. Seguramente un abogado garantizará su defensa, pronunciando la frase fatal: ¿qué pruebas reales puede aportar la señora para demostrar la conducta del señor? Ninguna. El interpelado queda en libertad. Que no se repita o corre riesgo de volver a ser encausado. Evidentemente, sé lo que piensan. Ella no debería sucumbir al chantaje, que deje de tener miedo. De ahora en adelante está protegida. Le planteo la pregunta: ¿protegida por quién? ¿De qué? Le aseguro que cuando el miedo forma parte integrante de tu vida, se tiene la impresión de que nadie puede ayudarte. Cuando durante años te han manipulado, acosado, violentado, traicionado y violado, ¿quién ha hecho todo eso? Se convierte en el director de la orquesta de tu vida. Él no tiene miedo de nada, pero una tiene miedo de todo. ¿Qué le queda a esa mujer para no dejar de querer vivir, aparente del amor que profesa a sus hijos?
pero un día estos se marcharán, dejarán de necesitarla. ¿Cómo vivir con una madre que finge ser feliz por su bien? Rara vez queda constancia en comisaría de las denuncias por maltrato psicológico, o bien se sobreseen por infracción insuficiente detallada o porque no hay pruebas. En principio, una víctima implicada en un sumario judicial debe presentar pruebas. Sin embargo, las mujeres son maltratadas en la intimidad de la pareja y la familia, y a pesar de la gravedad de lo que están sufriendo, son incapaces de abandonar el hogar. En sentido común no basta para comprender de entrada lo que han vivido y por qué reaccionan de esa manera. ¿Cómo conseguir que se aplique la recomendación que preconiza la guía francesa? Por principio, deben proscribirse los sobreseimientos puros y duros en materia de violencia en el seno de la pareja, ya que los sobreseimientos con condiciones deben constituir la respuesta penal mínima de las autoridades judiciales ante los hechos de esta naturaleza. No se trata de llevar a los tribunales casos que pueden tratarse de otro modo, pero es importante escuchar todas las denuncias, porque hemos visto que las mujeres bajo dominio tienen dificultades para defenderse. Por lo tanto, necesitan apoyo para reaccionar y rechazar la violencia. Cuando la mujer ha denunciado y el hombre se encuentra en libertad condicional, ya no cabe temer tanto las agresiones físicas, puesto que el hombre está sometido a vigilancia y en caso de perder el control será sancionado. El verdadero riesgo radica en otra parte. Puede ejercer una presión considerable sobre la mujer e inducirla a la autodestrucción, ya que le da pánico que la abandonen. Este preciso momento es cuando las mujeres cometen errores, ceden ante el chantaje, firman documentos, dan dinero, meten en problemas en el ámbito profesional. Según la experiencia canadiense, parece ser que la formulación automática de la acusación y la no retirada de las diligencias para evitar una reincidencia constituirían un fracaso. La determinación produce un efecto disuasorio a corto plazo, pero la violencia prosigue después y con mayor gravedad. Además, la disuasión puede funcionar con los hombres que tienen un empleo y una buena inserción social, pero con los otros, más desfavorecidos, incluso desempleados, no hace más que intensificar la ira y la rebelión. Esto no significa que no deba hacerse nada, sino que deben hacerse otras cosas y sobre todo pensar en términos de prevención. Sancionar a un hombre violento es para la víctima un reconocimiento público de su sufrimiento y en consecuencia constituye una medida indispensable, pero debe ir acompañado de una labor educativa para conferir sentido al derecho. Tras la sanción es importante que se ponga a la víctima en un tratamiento terapéutico centrado en la reestructuración psíquica. Es indispensable que se produzca una respuesta judicial, pero esto no basta. Siempre habrá casos que necesiten un enfoque más sutil. Aunque resulta legítimo ayudar a las mujeres a salir de una situación de violencia moral, hay que ir con cuidado para no encerrarlas en una posición de víctimas y no incitarlas a reivindicaciones interminables. Es normal que una mujer a la que se le ha pegado y maltratado reciba una compensación, pero el pago de una indemnización por daños y perjuicios no se aplica forzosamente a todas las circunstancias y en particular en caso de violencia psicológica. En ocasiones vemos mujeres que han sido infelices en su vida y de pareja. En el momento del divorcio quieren hacérselo pagar, en un sentido literal, a su excónyuge. Estas mujeres también deben asumir su parte de responsabilidad. Lo importante ante todo es que la situación cese y que puedan reconstruirse otra vida. Las quejas y las reivindicaciones interminables no permiten el cambio. Así libran una guerra de sexos que siempre va en detrimento de los hijos.
Durante los procesos judiciales, el odio y el deseo de venganza pueden alimentar el dolor de las víctimas. El proceso mediante un vínculo intenso con el compañero que continúa ocupando el pensamiento, invadiéndolo de afectos destructivos. Esto no les permite salir de su posición de víctimas. Responder a la violencia con violencia es transmitir el sufrimiento. No se soluciona nada. Es cierto que quien ha sufrido una violencia injusta, o mejor dicho, quien se ha visto reducido a la impotencia ante la injusticia, puede desear una compensación, pero esto no basta para recuperar la paz interior. Debe aceptarse que cuando se salga de la situación de dominio, nada va a ser como antes y tratar de romper con los propios sentimientos destructivos. Para evitar entrar en un proceso de venganza eterna, la víctima debe poder nombrar el prejuicio sin agresividad. La importancia de la prevención. El mejor modo de protegerse es comprender. ¿Qué se puede hacer?, preguntaba la mujer anónima en su carta. El Estado es consciente de que nosotras, las mujeres víctimas de violencia conyugal, estamos criando a niños que más tarde constituirán la sociedad, y que si queremos que esta sociedad esté formada por hombres responsables y respetuosos, no lo conseguiremos mediante el miedo y la violencia del ser humano. Efectivamente, nos parece importante pensar en las generaciones futuras y en el mundo que les estamos preparando. En la actualidad, el gobierno, presionado por las asociaciones, está tomando medidas contra los agresores, pero tarda en poner en práctica una prevención más global de violencia. Se tiene en cuenta la agresión, es decir, el suceso puntual, pero no se considera lo suficiente aquello que la ha provocado, o dicho de este modo, el núcleo de violencia. Sin embargo, si se quiere acabar con la violencia conyugal, es necesario proyectar una acción más amplia. Debe hacerse hincapié en la educación de los adultos y de los jóvenes. Hemos visto que los programas terapéuticos concebidos para hombres violentos arrojan escasos resultados positivos. Por una parte, se amplían a una minoría y por otra, su acción se limita a agresores físicos y abordan poco la violencia psicológica. Los hombres no parecen conscientes de la dominación que ejercen sobre su compañera y minimizan los actos de violencia psicológica. Un equipo canadiense que había puesto en marcha un programa de tratamiento para cónyuges violentos preguntó a las parejas por los episodios de violencia que habían vivido en el transcurso de 6 últimos meses. Mientras que hombres y mujeres estaban más o menos de acuerdo con respecto a las agresiones físicas, parece ser que sobre la violencia psicológica tenían mucho menos episodios que contar. No es forzosamente porque mienten por omisión, sino tal vez simplemente porque no son conscientes de la dominación que ejercen sobre su compañera. Sin volver a lo que hemos dicho anteriormente, recordemos que con arreglo al modelo patriarcal aún imperante, muchos hombres, aunque no lo digan porque no es políticamente correcto, continuarán pensando que es normal dispensar un trato violento a su compañera, por lo menos descalificarla para no dominarla mejor. Muchas mujeres se encuentran excusas para el comportamiento violento de sus parejas. Aunque las feministas de la década de 1970 habían impulsado considerablemente la evolución de las condiciones femeninas, hace 20 años hemos presenciado cómo la violencia contra las mujeres ha aumentado globalmente en la población. Durante este tiempo, los intelectuales y no las mujeres afectadas discuten sobre lo que éstas deben hacer o no deben aceptar. En el campo de la prevención, sería beneficioso hacer hincapié en las formas más sutiles de violencia, es decir, la dominación, las amenazas, desarrollar una sensibilidad ante la violencia, aprender a detectarla y rechazarla. Se trata de mejorar la percepción que tienen las personas de sí mismas.
No se trata de enfrentar a hombres y a mujeres, al contrario, hay que enseñarles a funcionar juntos sin recurrir a la dominación, sumisión. No todos los hombres son violentos, muestra. La sociedad no es una sociedad dirigida por los hombres contra las mujeres, sino una sociedad dirigida por determinados hombres dominantes contra cualquiera que sea más débil, lo que por supuesto incluye a las mujeres. Es la ley del más fuerte, o esos hombres les interesa conservar su poder. Por lo que se propone a los jóvenes en la televisión y en los videojuegos de este modelo de hombres dominantes, y este mismo modelo se lleva al extremo en la pornografía, que mediante el desprecio de las mujeres que alimenta y el vínculo que establece entre el placer sexual y la agresión intensificada por la dominación de los hombres sobre las mujeres, de este modo sigue fabricándose hombres fuertes, autoritarios, sin emociones y sin ninguna sensibilidad. Sería necesario que los hombres que funcionan en otro registro, que se permiten una mayor sensibilidad y ternura, se hicieran valer más. En efecto, el mundo ha cambiado y nuestro modo de vida actual ha dejado de requerir fuerza física. La solidez puede expresarse de otro modo. Sería bueno que los hombres trabajaran en la construcción de nuevos valores de masculinidad que no estarían vinculados a la fuerza y a la agresividad, sino al respeto por la otra persona. La afirmación del deseo puede hacerse sin recurrir a la imposición agresiva. ¿Acaso no ha llegado el momento de cambiar los valores de la virilidad? Lamentablemente, se constata que ante las transformaciones sociales y culturales que ponen en tela de juicio el reparto tradicional de los roles femeninos y masculinos, los hombres se encuentran desamparados. Les da miedo cambiar, aprenden nuevas maneras de ser, han perdido sus puntos de referencia y sobre todo les da miedo perder sus privilegios de varón. Al mismo tiempo, se siguen fabricando mujeres amables, entregadas, inhibidas, guardianas de la familia. Si queremos que cese la violencia en las parejas, debe animarse a las mujeres para que se afirmen con serenidad, hagan frente a los hombres, marcándoles límites, diciendo no a determinados comportamientos. Deben asumir el control de su existencia. Es preciso que eduquen a su compañero, rechazándolo desde el principio de una relación, determinadas salidas de tono, que establezcan reglas sin temor a poner en peligro su joven pareja. Para ello necesitan que se les ayude a nombrar lo que pueden y no pueden tolerar. Evidentemente, para un adulto no resulta fácil cambiar las referencias que ha recibido en la infancia, por eso es necesario actuar desde una corta edad. Un primer paso hacia la prevención de la violencia en general y de la violencia en la pareja en particular consistiría en atacar el mal en su raíz, es decir, la educación. Hemos visto que los niños han presenciado escenas violentas entre sus padres, corren el peligro de reproducir de adultos lo que han vivido en la infancia, ya sea mostrándose violentos ellos mismos o no sabiendo cómo protegerse de los agresores. Cuando hemos estudiado los perfiles psicológicos de los individuos violentos, hemos podido ver que para muchos de ellos la experiencia de la violencia en la infancia había constituido un trauma con un papel importante en el desarrollo de su personalidad. Ayudar a las madres también es proteger a los hijos. Tampoco debe olvidarse que los niños han vivido escenas violentas entre sus progenitores, han tenido un modelo de pareja totalmente desigual. Han aprendido que se impone la ley del más fuerte y que a las víctimas les cuesta mucho salir de esa situación. Esto tendría consecuencias nefastas en la relación con la ley y su manera de construirse ellos mismos en una pareja. Ahora bien, la educación es lo que puede ayudarnos a contener nuestra agresividad natural y no transformarla en violencia. En tanto que padres debemos enseñar a nuestros hijos a no utilizar la violencia en la resolución de conflictos, ofreciéndoles un modelo de respeto mutuo. La educación no debe situar la dominación como un valor principal en la relación con el otro.
Es necesario enseñar a los jóvenes a solucionar los conflictos de forma pacífica, enseñarles la tolerancia y la igualdad. Muchos padres no saben qué límites marcar a sus hijos, confunden violencia y expresión de agresividad. Es normal que un niño sea celoso, agresivo, pero antes de inducirle a reprimir sus sentimientos, es preferible enseñarle a controlar sus conductas. En cierto modo sería: tienes derecho a estar furioso con tu hermana, pero eso no es motivo para pegarle. Para que los jóvenes identifiquen mejor los primeros signos de violencia en sus relaciones, es interesante trabajar con grupos de adolescentes a la edad en que conocen sus primeros compañeros sentimentales, antes de que se instalen hábitos de microviolencia en el seno de la pareja. Por medio de técnicas de role-playing se les puede inducir a rechazar violencia psicológica, aconsejarles, por ejemplo, que eviten comentarios descorteses sobre el físico o sobre la manera de ser de la persona que acaban de dejar, hacerles identificar los comportamientos machistas, abordar con ellos en aspectos negativos de los celos, comentar el papel de la pornografía, ver con ellos cómo establecer una relación igualitaria en la pareja. Queda por hacer toda la labor de educación sobre el lugar asignado a los hombres y a las mujeres en la sociedad y sobre las dificultades que esto genera, tanto para las chicas como para los chicos. De modo general, es preciso enseñarles la aceptación de la diferencia y la autoridad, la tolerancia y el respeto a las reglas. Los jóvenes son muy sensibles a las humillaciones y al acoso moral, y no es gratuito que utilicen con tanta frecuencia la palabra respeto. En cambio, en los colegios rara vez se toman en serio las microviolencias o los actos de intimidación. Veamos un caso. Delphi y George tienen ambos 14 años y estudian en la misma clase. Inician una relación amorosa, pero transcurrido un tiempo, Delphi quiere poner algo de distancia entre los dos. Ofendido, él se dedica a fastidiarla en clase, la empuja en el patio, le tira los cuadernos, se burla de ella abiertamente y hace ruidos desagradables cuando sale a la pizarra. Nadie dice nada, los profesores parecen no advertirlo, los compañeros se ríen burlonamente. Es amor puro y duro. Chicos y chicas cuentan los puntos anotados en la lucha. Este proceso se prolonga varios meses y Delphi está muy afectada. Sus notas se resienten. Un día se enfada y dice a George que ya está harta. Él se sorprende, no entiende por qué reacciona, se pone nervioso y acaba propinándole un puñetazo que le hace sangrar por la nariz. De repente, lo que había pasado desapercibido se vuelve visible. Entonces Delphi habla con sus padres, que se entrevistan con el jefe de estudios y el director. Como consideraban que se trataba de chiquilladas, ningún adulto había intervenido para poner fin a las maniobras de George, y no se le había indicado claramente que su comportamiento resultaba inadmisible. Por lo tanto, había sentido que confirmaba su actitud de tío, que tanto hacía reír a sus compañeros. En cuanto a Delphi, no estaba en disposición de enunciar lo que pasaba sufriendo y había acabado resignándose al considerar que ese comportamiento era inevitable entre chicos y chicas. Es necesario intervenir en una etapa precoz si no queremos que se instalen comportamientos violentos. Tales procedimientos de negación tienen pésimas consecuencias, no solo para las víctimas que han resultado afectadas en su narcisismo, sino también para los alumnos testigos que no evalúan la gravedad del incidente. En cuanto al alumno agresor, sencillamente necesita, en esta etapa, que se le proporcione un marco de referencia, que se le recuerde las reglas de respeto por el otro.
No olvidemos que todas las formas de violencia están vinculadas: violencia e intimidación en los colegios, violencia conyugal con las repercusiones en los niños, violencia en el mundo laboral en ocasiones servirá de pretexto para justificar la violencia conyugal. Luchar contra un modo de violencia también implica prevenir las demás violencias. Cuanto menos se reconoce socialmente un fenómeno, más difícil resulta hablar de ello. Por consiguiente, es necesario nombrar la violencia y aprender a identificarla hasta en sus formas más sutiles. Transmitir mensajes enérgicos a las mujeres para que establezcan límites, exijan respeto, no acepten la violencia, si salgan del aislamiento, si piensan que son víctimas, reciban ayuda, hablen del tema con la familia o una asociación. A los hombres agresores hay que decirles que la negación no soluciona nada, que la violencia resulta destructiva para su víctima, pero también para ellos mismos. Es preciso indicarles los centros de consulta y mencionarles las sanciones judiciales a las que se exponen. A los testigos hay que decirles que pueden ayudar a las víctimas a hablar y a encontrar con ellas soluciones. No se pueden cambiar las mentalidades de un día para otro, pero poco a poco se pueden debilitar los mitos y los prejuicios mediante una labor de sensibilización, información y educación, fomentar el no sexismo, responsabilizar a los hombres y a la sociedad al completo. Las campañas de los medios de comunicación no deben forzar los estereotipos enfrentando a hombres y mujeres, es decir, soltando una parte del problema. Cuando una publicación feminista o femenina lanza una campaña contra la violencia infligida a las mujeres y anuncia que para poner fin a la polémica únicamente tratará la violencia física y sexual, se corre el peligro de excusar las demás violencias. ¿Acaso no es una manera de decir: no tienes derecho a pegarme, pero puedes insultarme y humillarme? No tienes derecho a agredirme sexualmente, pero puedes tratarme de puta. Es importante que las campañas de los medios de comunicación contra la violencia infligida contra las mujeres no se dirijan únicamente a las mujeres, sino también a los hombres. Localmente, con la presión de las asociaciones, se están perfilando cambios en este sentido. En septiembre de 2004, 7 localidades del departamento francés pusieron en marcha una campaña contra los malos tratos a las mujeres y se dirige a los hombres. Los organizadores, entre ellos la Asociación Planning Familiar y Consejo General, se conmovieron al ver que 36,000 mujeres habían sido víctimas de acoso moral y agresiones verbales, y de estas 11,000 habían sufrido maltrato físico, psicológico y sexual. Veamos un ejemplo en otra campaña que se desarrolla a escala mundial. La campaña de Lazo Blanco se puso en marcha en 1991 gracias a esfuerzos de 3 hombres de Toronto que lograron sensibilizar a otros hombres y romper por fin el silencio sobre la violencia masculina ejercida contra las mujeres. Para ello se trataba de encontrar una visibilidad de los hombres contrarios a estas violencias mediante un pequeño símbolo. Los medios de comunicación retomaron la iniciativa y se pusieron en práctica acciones de prevención en colegios. La campaña se extendió a otros países, entre ellos China y algunos otros de África. Conclusión. Nuestra sociedad ha cambiado a mejor y a peor, ya que todos los días se crean nuevas formas de dominación. Si queremos que desaparezca la violencia en las familias, sería necesario que el propio grupo social no perpetuara el esquema de dominación-sumisión en todos los niveles. No obstante, estamos en un mundo en el que cualquiera puede sentir la tentación de dominar al otro. En una sociedad que solo acepta a los ganadores, una circunstancia ya no ayuda a los hombres a soltar el poder que les queda. En el mundo laboral se valora al hombre o a la mujer que sabe imponerse sin sentimientos, y poco a poco la figura del narcisista o incluso del perverso narcisista que sabrá manipular para ser más fuerte va convirtiéndose en una referencia.
cada vez que se utilizan más como argumento las exigencias de resultados y éxitos individuales, y en las familias cada vez se observan menos prohibiciones y límites, pero en cambio aumentan las exigencias individuales. Ya es hora de dar la señal de alarma en Francia y en toda Europa, como ha sucedido recientemente en España, para romper el engranaje de la violencia en la pareja. Una sociedad responsable debe actuar proporcionando a las mujeres medios para denunciar, para protegerse y proteger a sus hijos. Debe facilitarles condiciones económicas y sociales que les permitan salir de la situación y encontrar un puesto de trabajo. En la actualidad, aunque exista una concienciación sobre la gravedad de este problema, los medios públicos destinados a luchar contra los malos tratos conyugales resultan insuficientes. Es cierto que el gobierno reconoce el alcance y la gravedad del fenómeno, pero los medios concretos de una acción más eficaz tardan en llegar. Sería beneficioso que las iniciativas que emanan de los distintos ministerios y de la ONG se agruparan y coordinaran de forma eficaz. A pesar de los avances en materia de concienciación y decisiones políticas, quedan algunas que deben subsanarse. Es indispensable que se produzca una respuesta judicial, pero no es suficiente. No solo deben emplearse acciones con las víctimas y los individuos violentos, sino que también es importante sensibilizar a los profesionales de la infancia, los profesores y los trabajadores sociales ante el problema de los niños expuestos a violencias en la pareja. Si no queremos que se instalen comportamientos violentos, debe intervenirse en un estadio precoz para ampliar la perspectiva y lograr una verdadera prevención. Los malos tratos conyugales tienen consecuencias para la salud de las mujeres y los niños, y en este sentido constituyen un desafío para la salud pública, pero también suponen un desafío para la sociedad y los valores que ésta quiere preconizar. Los comportamientos que menoscaban la dignidad de las personas no deberían trivializarse ni considerarse simples asuntos privados. Si no queremos que esta sociedad esté formada por individuos responsables, hay que modificar los valores sociales para construir una sociedad más igualitaria y más respetuosa. Hasta aquí terminamos la lectura del libro Mujeres maltratadas, los mecanismos de violencia en la pareja, de la doctora psiquiatra Mary Frances Irigoyen. Continuaremos con los videos sobre las lecturas de esta experta en violencias. Importantísimos sus aportes teóricos, investigativos y su expertise atendiendo sobre todo a víctimas de este tipo de violencia. Lo que ella llama violencia cíclica es la que conocemos normalmente por el ciclo de violencia, pero también ella expone el tema de la violencia perversa que ejecutan los perversos narcisistas. En su alto grado de peligrosidad se encuentran los sociópatas y los psicópatas. No así también la doctora ha mencionado durante todo el libro casos constituidos por agresores que son narcisistas, pero de tipo límite o borderline, personalidades rígidas y paranoides. Estas lecturas son obligatorias para todas las personas que trabajamos en salud, educación y el sistema judicial. En los siguientes videos leeremos el libro El abuso de debilidad y otras manipulaciones, específicamente sobre el tema de violencia psicológica. También los siguientes libros de la doctora Irigoyen, El acoso moral en el trabajo, Distinguir lo verdadero de lo falso. Hasta aquí, muchas gracias por escuchar. No te olvides de dar me gusta, suscribirte al canal
activar la campanita de notificaciones y compartir con alguien a la cual esta información le pueda ser de utilidad. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.